observado el siguiente: demencias y Alzheimer. A saber, casi siempre nosotros rellenamos en algún PAE la educación al paciente. Pero si tengo un paciente con un comportamiento errático, ¿yo voy a ser capaz de poder educar a ese paciente? ¿O tendré que educar a alguien más para que pueda hacer los cuidados del paciente? Cosillas como esa vamos a estar viendo el día de hoy en una clase que versa acerca de los factores de riesgo de la patogenia, perdón, de los factores de riesgo de la enfermedad, la patogenia, cómo se desarrolla desde el punto de vista de la fisiopatología, cuáles son sus manifestaciones clínicas, de cómo lo vamos a estar viendo, de qué manera lo vamos a diagnosticar, la patología llamada Alzheimer. Así que primero, hablemos un poquito del concepto de demencia, bien digo. Cuando hablamos de demencia, tenemos que primero saber qué es un alguien el que sufre de demencia. ¿Cómo se ve un paciente con demencia? Veámoslo en el siguiente video. Pero quiero que chiquillos no se queden solamente con la parte del relato emocional o la conversación. Quiero que también presten especial atención en la forma en que la paciente adulto mayor, habla. Y hay un momento donde se genera un quiebre en la conversación. Quiero que se fijen cómo la paciente hilvana y articula palabras y cómo manifiesta las ideas antes y después de ese punto importante. Y además también quiero que también se fijen en la fase, en la cara del paciente, desde que se genera entonces este quiebre importante que les comentaba yo. Fíjense y presten harta atención. You do. Uh-huh. A while ago, you said you didn't know you're my mama. Well, you act like my mama. Act like your mama. Hmm. No, I'm saying you're my mama. I'm your mama. Yeah. All right, I'll be your mama. Now, do you think that I would lay here with just anybody? No, I think you want to have to love them if they want to. Yeah, you do have to love them to lay down with them like this. Yeah, And I love you, mama. I love you. But do you know who I am though? Uh-huh. Who? Kelly. Yes, mama. Yes, I am Kelly. Well, I love Kelly. And didn't I name you Kelly? Yes, you did. Well, I love you, Kelly. I love you, Mama. I thought a while ago you didn't know who I was. I know it well. It was something because when I have some fears, I get here and I'm thinking, my Lord, what in the world am I thinking about? You are. Yeah, What are and you thinking about right now? well, I'm loving you. I'm loving you too, Mama. Oh well, we're both doing the same thing, aren't Yeah, we we? are. Oh, isn't it wonderful? Yes, it is. Ya, súper. Entonces, hablamos de que hay una especie de, en la parte inicial hay una confusión y de hecho no se logra dar cuenta que el lenguaje de la paciente, de partida, la mirada es perdida, el lenguaje es un tanto errático, es un tanto más lento que en la parte posterior. Y luego en la segunda parte vemos que hay una especie como de un despertar dentro de la misma conciencia, donde comienza a recordar quién es su hija y el cariño que le tiene. Y hay una parte que es como bien, bien angustiante, que la paciente dice, tengo algunos como miedos como que me encierran. Es una interpretación 100% personal, pero es una sensación como que la paciente, su cerebro sabe que ella está ahí, pero le cuesta poder organizar las ideas. Hay un cambio importante a la mitad más o menos del video donde la paciente, entre comillas, como que despierta y se da cuenta que su hija que está al lado es la cara de su hija, de que la ama mucho y de que su hija se llama Kelly. Entonces uno podría decir, ¿el paciente con demencia es un paciente que pierde la memoria? Entonces uno puede decir, pero si la paciente pierde la memoria, no debería recordarlo nunca más, porque se perdió. Hay una confusión de el ambiente. Pensemos lo siguiente, pensemos nosotros en una biblioteca gigante y en esa biblioteca tengo en el primer estante todos los libros de anatomía, en el segundo estante los libros de fisiología, en el tercer estante los libros de fisiopatología y en el cuarto estante farmacología y en el quinto estante cuidados de enfermería. Todos bien ordenaditos de manera alfabética, por año de publicación, etcétera. Hay un temblor,
se me viene abajo a toda la biblioteca. Pero resulta que como estoy apurado, no me doy el tiempo para poder reorganizar y dejar los libros tal como estaban inicialmente, y voy a meter cualquier libro en cualquier estante. Significa entonces que los recuerdos y la información está. Lo que existe es un proceso de alteración en el proceso de selección y búsqueda de la información que se requiere. Es por eso que el paciente tiene periodos en que puede, digamos que, reconectarse con el ambiente, porque si el paciente, por algún motivo, logra alcanzar aquel libro que tiene los recuerdos y las memorias que requiere para poder vincularse con el otro, porque está acostada con su hija al lado conversando, y en ese momento, por algún motivo, mentalmente, ella toma ese recuerdo, abre ese recuerdo y ve y recuerda el rostro de su hija, y recuerda también el sentimiento para con su hija, y genera entonces este despertar de la conciencia. Por eso es que tenemos que ser súper conscientes que cuando hablamos de un paciente con demencia, digamos que es una imprecisión del lenguaje hablar de pérdida de la memoria. Deberíamos hablar de una modificación de la memoria, podemos hablar de una alteración de la memoria, una alteración del uso de la memoria, o también podríamos hablar derechamente de una declinación de la capacidad del uso de la memoria. Pero en ningún caso se pierde, la memoria siempre está ahí. Yo creo que todos tenemos algún familiar, sobre todo adultos mayores, que cuando se van acercando a la etapa final de su vida comienzan a acordarse de cosas de súper chicos. Alguien, pues, es como alguien de 90 años que no contó esta historia, en 85 años se acuerda de algo que le ocurrió cuando estaba niño. Es justamente porque la memoria no se pierde, en alguna parte queda almacenado. De hecho, la gente que tiene muy buena memoria no es que logra recordar más que otros, sino que su mente está organizada de tal manera que permite acceder de mejor manera a ese recuerdo. Vamos tomar sol depois, vó? Que foi? Dá a impressão que é tipo uma vontade, né? Fala, vó. Mas é assim mesmo, quando a gente precisa, a gente tem que subir fazer o quê? O que você quer me falar? Eu te amo também, vó. Eu te amo também, tá bom? Não precisa chorar não, vó. Tá tudo bem, viu? Tá bom? Nós estamos cuidando da senhora. Tá bom, vó? Não chora. Vamos. Aquí logramos, chiquillos, ver más o menos algo muy similar a lo que vimos en el primer video, donde se genera en algún momento, por algún motivo, una reacción por parte de la paciente, donde es la impresión que da cuando uno observa el video, donde hay una reconexión de la paciente con su medio ambiente, y uno logra ver la cara de sorpresa cuando la paciente reconoce a la persona que tiene enfrente. No voy a decir hija porque puede ser un cuidador cualquiera, o un familiar distinto a una hija, pero se evidencia que evidentemente la paciente logra reconocer a esa persona con la que ha estado involucrándose en los últimos minutos, para saber que efectivamente es alguien que conoce y alguien que está dentro de sus afectos, y de ahí entonces su reacción. Volvemos a lo mismo, da la impresión como que la paciente en algún momento su mente logra abrirse y logra alcanzar aquel recuerdo para poder conectarse de manera adecuada en su medio ambiente y en su contexto actual. Por lo tanto, una vez que nosotros hemos visto estos dos videitos, nos logramos más o menos dar cuenta de cómo se ve un paciente con demencia. Estamos solamente hablando de demencia. Y la demencia es importante porque de los pacientes mayores de 65 años, del 5 al 20% pueden comenzar a padecerla. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 100 pacientes adultos mayores de 65, de esos 100, 20 pudieran estar cursando con este tipo de alteración. Lo que claramente significa que en algún momento de nuestras vidas como profesionales de enfermería, nos vamos a enfrentar a este paciente. Más sobre todo si estamos viendo que la población se está progresivamente envejeciendo cada vez más. Hay una especie de
de giro en la pirámide de la distribución etaria en la sociedad, y uno logra ver que hay mayor cantidad de adultos mayores que de jóvenes. Por lo tanto, como hay una mayor cantidad de adultos mayores, es cada vez más posible que yo me encuentre con un paciente con este tipo de patologías. Y finalmente, ¿qué cosa es la demencia? La demencia se define como la declinación intelectual. Eso es la declinación o la disminución de la capacidad del intelecto. Que si el intelecto es la capacidad del uso de las habilidades cognitivas. Y aquí vamos a ver que existe una disminución de la capacidad del uso del lenguaje. Por eso es que logramos dar cuenta que en el segundo video, la paciente como que les cuesta contar las palabras, porque hay una pérdida de la capacidad del uso del lenguaje, donde podemos ver que personas que anteriormente utilizaban un léxico y un diccionario amplio, comienzan a ver limitada la cantidad de palabras que estaban utilizando. Además, también vamos a observar una declinación intelectual en la parte de cálculos y aritmética, es decir, en la parte de matemática, en el sentido donde eh, si antes las 4 operaciones básicas se realizaban sin ningún tipo de problema, evidentemente esto comienza a disminuir. Lo que uno puede decir ya, pero ¿qué tan malo es que un paciente adulto mayor pierda la capacidad de operación matemática? Es una capacidad importantísima. ¿Cómo me doy cuenta yo de que la pensión que ese paciente está recibiendo efectivamente sea la que corresponda? ¿Sabe reconocer los números? Si va a comprar y le dan vuelto, ¿cómo sabe que ese vuelto efectivamente es el que corresponde? Si va a comprar con una tarjeta de débito, ¿cómo sabe que el número que son 5.000 pesos que ella está escuchando, que ella sepa reconocer que son 5.000 pesos en la pantalla, no le estén poniendo 50.000 pesos en la pantalla para poder pagar con la tarjeta? Todo eso entonces se refiere a que pierde la capacidad y disminuye la capacidad del uso de la matemática. Y eso evidentemente lo pone en un riesgo social, además del riesgo biológico que está sosteniendo. También vamos a ver que existe una declinación de la capacidad de la orientación temporoespacial, es decir, tiene la posibilidad de que comience a desorientarse de dónde está. Por eso es que, por ejemplo, es súper habitual que los pacientes adultos mayores hospitalizados, aunque no tengan demencias, cuando se hospitalizan, manifiestan síntomas o manifestaciones demenciales. ¿Por qué? Porque el paciente, después de haber dormido 20 años en la misma cama, de haberse dado vuelta hacia un lado para ver la lámpara, para darse la vuelta al otro lado para ver la ventana, mirar al frente y ver la tele, y ver hacia arriba, ver el techo, mismísimo por 20 años, imagínense lo que significa para un paciente adulto mayor despertar en una cama hospitalizado en un ambiente que evidentemente no es el doméstico, donde al frente hay una pared, donde al lado hay un paciente, donde al otro lado hay otro paciente y donde arriba hay unas luces que son distintas a las de siempre. Evidentemente va a generar una desorientación. Incluso, insisto, en pacientes sin sintomatología previa. Y esto también claramente pone en riesgo la posibilidad de que el paciente se nos pueda perder. El paciente se le va a comprar pan en la esquina. Y resulta que el paciente, cuando se le va a comprar pan en la esquina, en vez de tomar hacia la izquierda, que es el camino que toma siempre, el paciente tomó la derecha y siguió caminando porque nunca encontró la casa. Y como tiene una desorientación de carácter temporoespacial, no solamente se pierde en espacio, sino que también se pierde en cuanto al tiempo y pierde la relación de el tiempo. Entonces lo que para ese paciente son, no es que fui y volví en 5 minutos, puede que hayan sido fácilmente unas 6 horas, únicamente por dar un ejemplo. Además también se observa una declinación de la capacidad del buen juicio y el racionamiento y la toma de decisiones. Yo creo que todos en algún momento hemos visto la típica noticia en los noticieros, valga la redundancia, de los cuentos del tío. ¿Quiénes son los pacientes o las personas que más están expuestas a los cuentos del tío? Justamente a los adultos mayores, porque son fáciles de engañar. ¿Por qué? Porque se encuentran, cuando padecen esta condición, desorientación temporoespacial, pérdida la capacidad del lenguaje, pérdida la capacidad de cálculos y también tienen pérdida de la capacidad de buen juicio y racionamiento. Les cuesta pensar de manera razonada. Les pongo un ejemplo. Hace un par de años me encontré con un conocido
Y le pregunto por la familia, hola, ¿cómo está tal persona? Y oye, ¿cómo está la tía? ¿Cómo está la tía? Y dice, pucha, ¿sabes qué, Gonzalo? Ahí nomás, po. Resulta que hace unos días, como siempre, como todo día domingo, fue a la feria, y en la feria le abordaron un par de personas que le dijeron, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nosotros somos de tal lugar y tenemos dificultad para ir al banco, y sí que no podemos depositar este cheque. Fíjese que este cheque es un cheque que está abierto y andamos buscando a alguien que nos pueda ayudar. Ta, 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 ta. La cosa está en que nadie sabe cómo, pero esta persona terminó invitando a estos tipos que la abordaron en la feria y le hicieron un cuento del tío y los tipos se aprovecharon porque la vieron vulnerable y terminaron estafándola con plata. Mucha, 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 mucha plata. Pero quizá también era una persona que era muy confiada de toda la vida, eh, alguien que quizá era relativamente conocido, o también derechamente a lo mejor era una persona que no tenía una formación escolarizada adecuada. No digamos que era una persona, no sé, por ejemplo, alguien que no sabía leer o escribir los números. Hablamos de una profesional de 60 años, profesora, educadora diferencial con una actividad profesional por 40 años. Esa fue la persona que fue sujeta de este engaño y se aprovecharon de. Y esta misma persona con la que yo estaba conversando me decía, y ahí tomamos en cuenta de algunas cosas pequeñitas que estaban ocurriendo en la casa y que nosotros lo tomábamos como básicamente para la risa o para la broma. Se dieron cuenta, por ejemplo, que un par de meses atrás, a veces, un par de veces a la semana o un par de veces al mes o cada cierto par de meses, la veían que guardaba los cubiertos donde se guardan los platos, cosa que nunca había ocurrido antes. Se dio cuenta, por ejemplo, que se sentaba a la mesa en el living en el comedor, en un lugar donde nunca se sentaba. Ustedes saben que cuando uno come con la familia, siempre cada uno tiene su lugar asignado. Y comenzó a tener ese comportamiento de sentarse en un lugar distinto al habitual. Empezó a confundir los nombres con mayor facilidad. Empezó a demorarse más en el trayecto de y hacia el trabajo. Y finalmente, producto de esta situación que ocurrió, se dieron cuenta que efectivamente A más B más C era alguien que estaba comenzando a sufrir de demencia. Y hablamos de una persona que físicamente y corporalmente se ve como cualquiera de nosotros. Jamás se imaginen ustedes que alguien como esa persona estaba cursando con demencia, pero sí, la llevó entonces a esta situación. Entonces, de ahí también importante, chiquillos, es que nosotros podamos educar también a los cuidadores de estos pacientes de que no hay que dejarlos solos, porque ocurre lo siguiente. En los pacientes existe, entre comillas, pérdida de memoria, pero ya sabemos que podríamos decir que hay una pérdida de la capacidad de gestión de la memoria, para que suene más técnico, y también hay una pérdida de la dependencia social. Socialmente dependen de otro. Lo que entonces nos puede significar un concepto más o menos señalado como postración social. Y esto es re peligroso, porque puede que yo me encuentre con pacientes que físicamente están en óptimas condiciones, pacientes físicamente que son todavía totalmente independientes, pero si ese paciente que es perfectamente hábil para sus actividades físicas se me desorienta, es un paciente que tiene el alto riesgo de sufrir algún tipo de accidente, de ser sujeto de algún tipo de estafa, de engaño o aprovechamiento, o derechamente de extraviarse. De ahí entonces la importancia de poder entender de qué significa la demencia. En resumen, la declinación de la función intelectual, lo que entonces lo lleva en algunas situaciones a la postración social producto de la pérdida de la independencia social. Entonces ya dijimos y ya hicimos la gran definición de lo que es demencia. Pero ahora viene la otra parte. ¿Qué cosa puede causar demencia? Por fortuna, hay demencias tratables y demencias no tratables. Por supuesto, partamos por las tratables, porque son fáciles de mencionarlas y son fáciles como de entender cómo la trato. Hipotiroidismo. Recuerden que nuestro cuerpo tiene una glándula llamada la tiroides, encargada de generar la T3 y T4. Y esa hormona tiroidea se encarga de facilitar la reacción química. Por lo tanto, si tengo falta de esta hormona, tengo una disminución
de la reacción química, haciendo que todo mi cuerpo funcione más lento. Entre ellos, por ejemplo, la función neurológica. Es por eso que uno puede entender de por qué los psiquiatras, cuando reciben a un paciente con algún tipo de alteración psiquiátrica o también pacientes con algún grado de depresión, le piden un examen de hormonas tiroideas, porque es altamente probable que este comportamiento errático sea asociado a la falta de hormona tiroidea. Por otra parte, también es posible observar que pacientes con insuficiencia de vitamina B12 también pueden cursar con cuadros de demencia, una demencia por deficiencia vitamínica de B12. ¿Quiénes son las personas que pueden verse expuestas a un riesgo de demencia por falta de vitamina B12? Claramente las personas que siguen la alimentación del tipo vegetariano o vegano. Por cierto, esto en ningún caso significa que ser vegetariano o vegano es malo. De hecho, biológicamente es bastante bueno. Pero sí, por supuesto, obliga a que los pacientes vegetarianos y veganos sean muy responsables y que se hagan permanentemente exámenes para poder medir los niveles de vitamina B12. ¿Para qué? Para evitar el déficit D, porque entonces, como les comentaba, además de la anemia que puede causar en estos pacientes, también puede incluso verse reflejado en cuadros de demencia. También podemos ver pacientes con cuadros de demencia, es decir, una disminución de la capacidad intelectual en pacientes con neurosífilis con tumor cerebral. Evidentemente, si es que se trata de una neurosífilis eh, aguda, que puede ser tratada, porque si tengo un paciente con neurosífilis crónica, el daño neurológico probablemente ya se generó y va a quedar ahí. En pacientes con tumores cerebrales, si el paciente tiene una alteración de la capacidad cognitiva y el tumor puede ser operable, evidentemente sería esperable que al sacar el tumor pudiese haber algún grado de recuperación de la función cognitiva. Y también demencia por VIH, ya lo veíamos en la materia vista para la primera prueba, que los pacientes con VIH se logra observar una destrucción por parte de este virus de las neuronas, lo que entonces lo podía conducir a demencia. Por lo tanto, uno podría pensar que si se logra controlar la cantidad y la carga viral del paciente, uno pudiese observar a lo menos el lentecimiento de la progresión de los síntomas. Pero también vamos a tener causas que son de carácter no tratable, y aquí probablemente a una compañera le va a tocar muy de cerca, porque vamos a ver que podemos encontrar demencias no tratables en el caso de pacientes, voy a partir con el que está bajito, de accidente cerebrovascular. Porque recordemos que el accidente cerebrovascular es un tipo de patología que se caracteriza por la muerte de ciertas neuronas. Por lo tanto, esas neuronas se mueren, se destruyen y todo lo almacenado ahí claramente entonces ya no está. Pero, ojo, que si bien es cierto, esta es memoria que se pierde, también es importante que el paciente tenga algún grado de entrenamiento posterior al accidente vascular, con la intención de que el paciente logre generar nuevas rutas cerebrales para permitir entonces que de aquí en adelante se pueda mantener el resguardo y el almacenamiento de recuerdos y la memoria, y si es que no, incluso poder acceder a aquellos recuerdos que están aparentemente extraviados por el accidente vascular, pero probablemente se pudiese acceder o llegar a través de generar una conducta neurológica distinta. ¿Y esto cómo se hace? A través únicamente de ejercicios que tienen que ver con la cognición, ejercicios de ingenio, que por supuesto ahí, pastelado tus pasteles, probablemente un psicólogo o un psiquiatra puede dar mucha más orientación respecto a aquello. Y aquí viene por fin el concepto que estamos buscando también, distinto a la demencia, que es el Alzheimer. Ojo, que el paciente con Alzheimer que evoluciona hacia una demencia y el paciente con accidente vascular que desarrolla demencia, ambas no tratables, habitualmente son pacientes que están asociados a hipertensión arterial y también a dislipidemia y la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos.
Porque pensemos lo siguiente, si tengo un cerebro que le estoy aportando menos sangre, primero, porque la arteria está más cerrada, y segundo, porque la arteria por dentro tiene placas de colesterol, hace que claramente hay una menor cantidad de flujo de sangre, las células funcionan más lentamente y entonces la gestión de la memoria se vuelve un poquito más deficiente. Hay una pequeña mnemotecnia que nosotros podemos aplicar en pacientes con algún cuadro de demencia. Todo lo que está ahí son diferentes causales de demencia. Diabetes, desórdenes emocionales, medicamentos o daños metabólicos, intoxicación por etanol o disfunción de ojo-oído, alteración nutricional, tumores o traumas, infecciones y por supuesto al final enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, ya estamos diciendo, demencia y Alzheimer no son lo mismo. El Alzheimer es una causa de demencia, como muy bien lo había comentado hace un par de segundos nuestra compañera, creo que fue Parrojas. Importante, ¿qué cosas no son demencia? La confusión que pueden tener las personas por el uso de drogas agudas o crónicas. También no vamos a considerar, insisto, no vamos a considerar como demencia a pacientes que tienen alteraciones del comportamiento producto del alcohol. ¿Por qué? Porque el consumo de alcohol puede generar una insuficiencia nutricional, como por ejemplo falta de vitamina B12. Y esto a su vez genera un comportamiento errático. Por lo tanto, uno logra pensar que si se logra controlar el aspecto nutricional y el consumo de alcohol, el paciente debería recuperar su condición habitual. También el paciente con alcohol es un paciente que sufre traumatismos varios, para qué decir todos los golpes que se puede dar en la cabeza. Y también el paciente con consumo de alcohol puede evolucionar hacia una falla hepática. Recordemos que el hígado, y aquí voy a tomar la palabra que excelentemente bien mencionó Alejandro a través del chat, eh, el hígado tiene la función de limpiar tóxicos. Por lo tanto, si tengo un hígado disfuncional a causa del alcohol o en algunos casos menores, medicamentos, se logra entender de que el cuerpo no logra limpiarse de estos tóxicos. Esos tóxicos quedan dando vueltas en el cuerpo, esos tóxicos atraviesan la barrera hematoencefálica, esos tóxicos llegan al cerebro y causan la llamada encefalopatía hepática. Encéfalo del cerebro, patía de enfermedad hepática, una alteración del cerebro por culpa de que el hígado falló. ¿Y cómo se manifiesta el paciente con una encefalopatía hepática? Con una disminución de la función intelectual de el usuario. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σπουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. La clase del día de hoy versa un poquito acerca de poder concientizar los chiquillos ustedes en relación a lo que significa el cuidado de los pacientes con demencia, sea cual sea la causa de la que estemos hablando. De hecho, tratemos de recordar los primeros dos videos que vimos en el día de hoy, donde veíamos que el paciente ponía cara de sorpresa y de alegría cuando lograba reconocer a su hija, y en el segundo video la paciente manifestaba claramente pena por sentirse como encerrada, que es lo que uno puede interpretar de ese video. Entonces, claramente, nosotros somos capaces de poder comprender de que el entorno es diametralmente importante. Además, también, si me estoy vinculando con un paciente que tiene una disminución de la capacidad intelectual y cognitiva, claramente vamos a tener un paciente que va a ser muy difícil que lo pueda educar, porque no está solamente el tratamiento farmacológico, sino también está el manejo del paciente desde la perspectiva de lo no farmacológico, de cómo abordamos a ese paciente, porque puedo tener pacientes que están permanentemente desorientados, que siempre se quieren arrancar, sino hay pacientes que se encuentran plenamente autónomos y de vez en cuando tienen ciertos periodos de desorientación, lo que es peor porque sin darme cuenta qué pasó con el abuelito o abuelita, se arrancó y juramos que está súper bien. Si no, por ejemplo, veamos, me imagino que o la mayoría de ustedes lo vio, el agente Topo, donde se acuerdan que había una abuelita que siempre buscaba arrancarse. Bueno, ahí tenemos claramente una paciente que tiene una conducta que está permanentemente desorientada, así como también tenemos pacientes que tienen un comportamiento confusional, como era la señora que me parece que como que bordaba y hablaba de sus hijos, una persona que se pudo tener una conversación totalmente normal y a los 3 días no recordaba lo que había ocurrido, no recordaba la conversación. Por lo tanto, ahí yo creo que es importante que seamos también capaces de, como muy bien decía Valentina, poder intervenir en el contexto completo del paciente. Y ojo, entender que mi paciente, en este caso, no es solamente el usuario con la demencia, sino que también es el familiar, el cuidador, porque se ha logrado observar que existe una gran cantidad de depresión de los cuidadores. De hecho, hay un concepto que se llama sobrecarga del cuidador. Si no, eh, vean ustedes como en atención primaria existe un programa de atención a los cuidadores y hay una escala que, como no es mi área, desconozco cómo se llama, pero hay una escala que mide la sobrecarga del cuidador para ver también cómo este usuario genera un impacto tan grande en la dinámica familiar que claramente genera una modificación de la rutina. Ahora, ¿qué es el Alzheimer? Bueno, entonces ahora vamos a entender de que el Alzheimer es una patología caracterizada por la acumulación de ciertas proteínas que altera el funcionamiento neuronal y de ahí la evolución hacia la demencia. Insisto, el Alzheimer es una patología caracterizada por la acumulación de ciertas estructuras proteicas que modifican el funcionamiento neuronal y esto a su vez genera que el paciente tenga demencia. Por tanto, Alzheimer y demencia no es lo mismo. Alzheimer es uno de los tantos tipos que pueden causar demencia. Y aquí estamos viendo una imagen que la rescaté hace muy poquitito, yo creo que hace como unos 10 días la rescate de ahí desde Instagram de Neurofácil, donde curiosamente hace una descripción de las enfermedades a nivel cerebral, las enfermedades que se producen a nivel de nuestro organismo
por la acumulación de ciertas estructuras. Y de hecho, nos vamos a dar cuenta que la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, conocida como la enfermedad de las vacas locas, tienen un componente en común, que es la acumulación de ciertas proteínas, evidentemente de manera anómala. Y es por eso que uno puede entender de por qué el paciente con Parkinson puede evolucionar hacia el Alzheimer y también viceversa. El paciente con Alzheimer también puede evolucionar al Parkinson. ¿Por qué? Porque el paciente con Alzheimer es un paciente que comienza a acumular una estructura llamado el péptido beta amiloide y también acumula las proteínas tau. Lo que tengo marcado en el cuadro rojo es lo que acumula el paciente con Alzheimer. Pero fíjense bien, el paciente con Parkinson también acumula exactamente las mismas proteínas. Entonces, por eso que uno logra entender, insisto, por qué algunos pacientes se puede ver de manera concomitante Parkinson y Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que tiene una progresión lenta, habitualmente de 5 a 10 años, pero ojo, en salud nada es absoluto. No puedo decir siempre o nunca. Claramente hay pacientes que progresan más lentamente y otros que progresan más rápidamente, que lo he mencionado ahí. Donde uno puede ver deterioro del aprendizaje de la memoria, anomia, afasia y acalculia, es decir, pierde la capacidad de encontrar los nombres y conceptos de las palabras, dificultad para expresarse y dificultad para el uso de cálculos y las matemáticas. Pérdida del empleo y pérdida de la capacidad de poder hacer actividades básicas del hogar o del cotidiano. Pérdida de la capacidad de manejo de finanzas. Pérdida de la capacidad del autocuidado y un cuadro motor muy similar al Parkinson. Entonces, es esperable que el paciente con Alzheimer tenga algún grado de temblor de reposo, porque vuelve lo mismo. Estamos acumulando las mismas proteínas que el paciente parkinsoniano. Todo esto lleva a que el paciente tenga síntomas de carácter psiquiátrico y esto a su vez puede llevar, como les comentaba recién, a un estadio de postración social, no solamente físico. Ahora, si el paciente evoluciona con síntomas motores y además con síntomas del intelecto, claramente hablaríamos de una postración también de carácter físico. ¿Y qué ocurre acá? Para que el paciente evolucione con Alzheimer, vamos a observar que el paciente tiene la acumulación de placas neuríticas. Este es el concepto principal, la acumulación de placas neuríticas. Placas que en su centro tienen un centro amiloide. ¿Qué es esto? El centro amiloide es una estructura que tiene un origen proteico que no se rompe ante, eh, ante su eliminación. Por tanto, se acumula dentro del cerebro. Además, también se ha logrado observar que se ve rodeado por neuritas distróficas. Es decir, las dendritas y los axones de las neuronas comienzan a expandirse, pero no por eso tienen más conexiones, solamente se agrandan, pero no se conectan más con otras neuronas. Y además también se logra observar las madejas neurofibrilares intracelulares, que son básicamente filamentos de neuronas que se mueren y que se acumulan. ¿Dónde se acumula esto? Se acumula básicamente a nivel de la corteza cerebral y también a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Es por eso que uno puede entender de que el paciente con hipertensión es un paciente que tiene mayor riesgo de Alzheimer, porque el paciente con hipertensión es un paciente que tiene los vasos sanguíneos cerebrales más estrechos, producto de que está más, producto de que hay una mayor presión, se apretan más, y si a eso le sumamos la presencia de placas de ateroma o placas de colesterol por dentro, y si a eso le sumamos estas placas neuríticas que también tapan el vaso sanguíneo, hacen que haya una menor cantidad de flujo sanguíneo y de ahí entonces la neurona recibe menos nutrientes y funciona de manera disfuncional. ¿Dónde vamos a ver esto? Básicamente lo vamos a ver a nivel del hipocampo, la corteza endorrinal, la corteza de asociación y la porción basal del cerebro anterior. Son donde vamos a estar viendo la acumulación de estas placas. Por lo tanto, ya sabemos, importante que
las placas neuríticas que se acumulan van a ser las que van a estar causando el Alzheimer. Pero recién les comentaba que en el interior de esta placa hay una estructura llamada el centro amiloide. Y ese centro amiloide está conformado por el péptido beta amiloide, también abreviado como el A-beta. Entonces, vamos tomando harta atención. El péptido beta amiloide es el principal componente de la placa neurítica. Y la placa neurítica tiene estas características y se acumula en la corteza y en los vasos sanguíneos, específicamente y mayoritariamente a ese nivel. Pero alguien puede preguntar, oye, profe, ¿y qué relación tiene lo que estamos hablando ahora de Alzheimer con la fotografía de alguien con condición de síndrome de Down, que es la trisomía del gen 21? Es porque el gen 21 es el que fomenta la producción del péptido beta amiloide. Entonces uno puede pensar, interesante. Como las personas que tienen la condición del síndrome de Down son personas que tienen de base una modificación del gen número 21. Por tanto, este gen 21 que da las características propias del síndrome de Down también fomentan un mayor proceso de producción del péptido beta amiloide. Es por eso que uno puede ver que pacientes con síndrome de Down tienen un mayor riesgo y un mayor potencial de evolucionar al Alzheimer en etapas tempranas, porque la misma modificación genética que genera las características propias del síndrome de Down es el mismo gen que genera la producción del péptido beta amiloide que forma la placa neurítica. Ojo, que también hay otras estructuras llamadas las presinilinas. Ahora, ¿qué son las presinilinas? Las presinilinas es un tipo de enzima que regula la formación del péptido beta amiloide. Es decir, a mayor cantidad de presinilinas, mayor formación del péptido beta amiloide. Y a mayor péptido beta amiloide, mayor cantidad de placas neuríticas. Y es justamente pensando en aquello que actualmente los esfuerzos de investigación para el manejo y tratamiento del Alzheimer están enfocados acá. Están enfocados en el control de las presinilinas. ¿Por qué? Porque si se logra descubrir la manera de poder frenar la producción de las presinilinas, se logra poner un freno a la producción del péptido beta amiloide. Y si yo freno la producción del péptido beta amiloide, freno la producción de las placas neuríticas, donde probablemente no vamos a ser capaces de ver una mejora del paciente, pero sí teóricamente debería haber una disminución en la velocidad de progresión de la gravedad y sintomatología del paciente. Y finalmente, también tenemos otro elemento que está asociado a la fisiopatología del Alzheimer, que es la apolipoproteína E. Se ha logrado observar que los pacientes con Alzheimer, en el 50% de los pacientes mayores a 60 años, se identifica la presencia de esta apolipoproteína E. Insisto, si tomamos a todos los pacientes con Alzheimer, todos mayores a 60 años, el 50% de esos pacientes tienen el incremento y acumulación de la apolipoproteína E. ¿Qué nos pinta esto? La apolipoproteína del tipo E es un tipo de apolipoproteína que se une al péptido beta amiloide. Entonces, cuando esta apolipoproteína E se une al péptido beta amiloide, se unen tan fácilmente que facilita la formación de nuevo
de la placa neurítica que, volvemos a insistir, se acumula en la corteza cerebral y en los vasos sanguíneos que recientemente fueron indicados. Bueno, y aquí un poquito lo que se me está adelantando, me parece que fue recién la Vale. Hay un videíto que no lo voy a mostrar porque son 5 minutos que prefiero que lo vean ustedes, pero donde justamente ahí hace mención a este, este tratamiento o esta terapia colaborativa que tiene que ver con el uso de música. ¿Por qué pasa aquello? Resulta que se teoriza en el sentido de que el proceso de la maduración de la función neurológica se da aproximadamente entre los 15 a los 20 años. Por eso es que habitualmente ocurre que la gente que escucha música que escuchó entre los 15 y los 20 años. Hablen con sus papás, hablen con su familia y probablemente les van a decir que escuchan música que era la más habitual o la más oreja entre los 15 y los 20 años. Yo sigo escuchando Blink-182, Papa Roach, Offspring, Green Day, de las músicas para mí, para mí de los discos clásicos, que era música que yo escuchaba entre los 15 y 20 años, porque cuando se produce este proceso de maduración de la función neurológica cognitiva, está también asociada a ese periodo de maduración donde justamente está esa música que me fue acompañando como soundtrack de vida. Por eso es que es bastante habitual que la música de nuestros pacientes logre generar algún tipo de vínculo y enganche y permita poder reorganizar y gestionar de mejor manera de cómo alcanzo el recuerdo. En esta clase está el videíto del resumen o del trailer del documental, que es súper decidor, pero si ustedes gustan, insisto, ver el documental que se llama Inside, está totalmente recomendado. Eso por si acaso cuando hablamos de las terapias no farmacológicas. Y aquí también como terapia no farmacológica tenemos todas las que a ustedes se le ocurran. Pero siempre recuerden, un abordaje integral considerando la familia y o cuidadores. Tratamiento farmacológico es re sencillo. Vayan ustedes, chiquillos, a los apuntes y a las clases que tuvimos el primer semestre cuando hablábamos de fármacos neurolépticos y vamos a encontrar los medicamentos con los que se maneja el paciente con cuadro de demencia. De hecho, en aquella clase yo les comentaba que los medicamentos neurolépticos, también conocidos como medicamentos estabilizadores del ánimo, se utilizan para pacientes con psicosis, esquizofrenia y cuadros de demencia, sea cual sea la causa. Aquellas particularmente no tratables, como puede ser el Alzheimer. ¿Y cómo nosotros logramos abreviar toda esa clase que hicimos el primer semestre y que duraba media hora de esta parte específica? Con este cuadrito, donde habla acerca de los medicamentos neurolépticos.